Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mano a Mano. Este es un espacio en el que la actualidad manda y entonces, bueno, pues sobre la marcha, Javier y yo hemos decidido darle un giro al guión. Teníamos pensado hablar sobre inmigración porque esta semana están pasando muchas cosas en España y bueno, se está hablando de la regularización de miles de inmigrantes. Sabemos que hay datos de que necesitamos pues más personas inmigrantes para que el estado de bienestar pues siga su curso y poder mantenerlo y porque además es un discurso capital en el marco de la extrema derecha, no solo en España, sino está pasando en toda Europa, ¿no? Desde siempre, ya desde Le Pen, recuerdo, ¿no? La inmigración como uno de los focos para articular un eje autoritario, fascista y que, bueno, el discurso típico del penúltimo contra el último. Sin embargo, siendo un tema muy importante y que sabemos que tenemos que abordar, claro, nos levantamos esta mañana con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo último, lo que ha pasado con la Universidad de Harvard y eso que está haciendo Trump, ¿no? Que empezó amedrentando a las universidades, intentando implicarse en qué son los programas, en qué se enseña, obligándole a eliminar todos los programas que tienen que ver con la diversidad, con la equidad, con la justicia social, entrando, bueno, pues hasta el punto de querer controlar qué es lo que se estudia en universidades prestigiosísimas, privadas, pero que son pues uno de los pilares del conocimiento y del desarrollo de la sociedad estadounidense, y eso ya nos debería dar algunas pistas de lo que nos espera por aquí, porque claro, a nosotros nos interesan mucho los aranceles, está clarísimo que la política exterior, Ucrania, lo que ha pasado con el presidente de Sudáfrica esta semana, es todo un esperpento y es todo importantísimo, pero como él se comporta frente a su enemigo interior, como dice siempre Javier, es también una clave de lo que nos va a acabar pasando. Así que, bueno, pues teníamos que comentarlo, seguro que lo habéis oído, que es la prohibición a Harvard de que pueda seguir matriculando eh, estudiantes extranjeros, que son además un pilar fundamental, ¿no? de esas universidades. ¿Qué implicaciones puede tener eso? La verdad es que muchísimas. Sí, vamos a ver. Yo creo que el tema de Harvard es muy llamativo, pero es la punta del iceberg, ¿eh? Es decir, lo que está haciendo Donald Trump, y yo creo que esto es lo más importante, es utilizar la humillación del adversario como instrumento político. Trump está intentando, lo ha hecho siempre, ¿eh? Lo Sí. empezó haciendo en la primera campaña, en la del 2016. Trump lo hizo en el interior del Partido Republicano y llegó nada menos que a hacer un ataque brutal contra el senador McCain. El senador McCain era un héroe nacional que había sido prisionero de guerra en Sí, héroe Vietnam, de que había guerra. sido torturado y que se había comportado con una dignidad extraordinaria y que era un hombre verdaderamente querido y respetado en todos los Estados Unidos sin excepción. Y Sí. Trump lo ridiculizó en la campaña electoral del 2016, diciendo que qué mérito tenía una persona que se había dejado hacer prisionero, que eso era un perdedor y que él no estaba con los perdedores. Entonces, y consiguió que una brutalidad como esa, que a cualquier otra persona la hubiera echado de la vida política para siempre y lo hubiera quedado estigmatizado, pues no, pasó. Y ese es el momento clave donde yo creo en el 2016, donde él controla el Partido Republicano. Yo puedo hacer esto. Lo que él dijo de que él podía matar a alguien en la Quinta Avenida y que no pasaba nada, etcétera. Eso lo hizo en el interior del Partido Republicano, nada menos que contra la figura más emblemática del partido, que era el senador McCain. Y aquello pasó. Y ahí entonces él consiguió el control del Partido Republicano y demostró a sus bases, a las bases que él estaba consiguiendo, que había que ir contra las élites de todos, del Partido Sí. Republicano y del Partido Demócrata, Incluidas las contra todos, suyas, claro. porque eran los que habían estado mandando en el país desde que se tiene memoria de lo que era, y que eso era lo que había que corregir y lo que había que dar la vuelta, ¿no? Entonces, esa estrategia que la puso en marcha en el 2016, pues lo hizo, y cuando llegó ganó las elecciones cuando pensaba que no las iba a ganar. No tenía en ese momento articulado una estrategia con base en esa manera, ¿no?, de hacer política, ¿no?, de humillar al adversario, pero. Y después, bueno, si hubiera ganado las elecciones del 2020, posiblemente no hubiera podido desarrollar una estrategia con base en esta intuición suya, pues esto es una intuición suya. Dice, aquí las élites son odiadas, hay élites que son odiadas por las bases, y contra ellas, y utilizar el lenguaje así, de faltarle el respeto, la deferencia. Estos señores no se merecen nada, no hay por qué tenerle falta. Y de abusón.
Eso que después se ha ido expandiendo por todo el mundo. Milei, Bolsonaro, aquí en España, con el PP actual, y Vox y todo, todo lo están haciendo. Eso que él lo puso en marcha, en aquel momento, en aquel momento y durante su presidencia no tenía los medios porque no estaba preparado todavía Claro. y no pensaba que iba a ganar las elecciones. Y después, al perderla en el 20, pues posiblemente eso se hubiera quedado en nada, pero al haber resistido Sí. frente a Biden y haber ganado las elecciones en 2020, eso es una reconquista. Él ha entendido esto como una especie de reconquista, ¿no? Y ahora que he reconquistado, voy a utilizar desde el poder todo esto para humillar a quienes han sido mis adversarios y para darle la vuelta a lo que está pasando. Y ahí es donde entra en juego el evento permanente. O sea, el más importante ha sido el ataque que puso en marcha a través de órdenes presidenciales, Sí. órdenes ejecutivas, en las que identificó a los grandes bufetes de abogados de Estados Unidos que dedican una cantidad enorme de horas de trabajo de sus abogados anualmente y desde siempre para defender las causas de las personas que Personas sin tienen, recursos, ¿no? claro, que tienen difícil acceso a la justicia o que se encuentran en situaciones realmente prácticamente de discriminación significativa, ¿no? Entonces, hay el American Lawyer, es decir, el abogado americano, que es la publicación de referencia, hace todos los años, hace un ranking de las firmas jurídicas, de los bufetes jurídicos, por el tiempo que dedican sus abogados pro bono, es decir, gratuitamente, a defender estas causas. Y a eso, en los últimos 25 años, los casos más importantes, como han sido conseguir el tema de los presos de Guantánamo, problemas de Habeas Corpus, etcétera, lo han conseguido estos bufetes y abogados de estos bufetes, que cada hora de trabajo de estos señores vale $1.000 o más de $1.000 y dedican 5 millones. En la última tenían 5 millones de horas de trabajo dedicados a promover, a defender las causas que tienen difícil defensa porque no tienen recursos No las hay recursos personas detrás. que son las que se ven afectados. Y entonces, contra ellos es contra los que ha dirigido. Contra ellos es contra los que ha dirigido y ha conseguido ya un acuerdo entre la Casa Blanca y 9 despachos grandísimos de abogados en los que se llega a un acuerdo que Trump. Ahora hay un debate entre los firmantes del acuerdo, entre los abogados y la Casa Blanca, pero el objetivo de la Casa Blanca es convertir el trabajo pro bono en defensa de los intereses de la Casa Blanca, es decir, de los policías que maltratan, en lugar de, Sí. a En lugar de... humillarlos. Es Sí. decir, ustedes van a dejar de hacer lo que hacían y van a trabajar para mí. Es la máxima humillación que se puede, la máxima humillación que se puede hacer. Eso es lo que está haciendo. Y eso es lo mismo que viene a hacerle a la Universidad de Harvard, con la Universidad de Columbia, La y de está Colombia. avisando a otras universidades. Entonces, esto supone para Estados Unidos va a suponer, a mí me recuerda en algunos momentos lo que pasó con la Universidad Alemana en época de Hitler. Se Sí. nos debe olvidar que la Universidad Alemana era con mucha diferencia la mejor universidad del mundo, pero la mejor universidad del mundo en el primer tercio del siglo XX. Es decir, es una universidad la mejor del mundo. Y es una universidad que siguió siendo buena, porque después de siempre Alemania tiene una base, pero que ha dejado de ser esa universidad de referencia desde que llegó Hitler y acabó con lo que Claro. era el clima que hacía posible que esa universidad fuera lo que fuera, ¿no? Y entonces, pues algo Mm. parecido yo creo que está empezando a pasar en Estados Unidos. Claro. Y la Universidad de Harvard, Columbia, se empieza con Yale, con Stanford, con Princeton, etcétera. Esto es lo que hace que Estados Unidos sea lo que es. Claro, que sea Es lo que puntero, hace. claro. Claro. Entonces yo creo que ahí estamos viendo el comienzo de una cosa que si no, puede que aguante, puede que el sistema universitario y que el sistema y que los abogados estadounidenses sean capaces de resistirse y que mediante recursos ante los tribunales de justicia consigan paralizar a la presidencia de Trump y sobre Sí. todo que intenten Es aguantar, que sobre todo de cara a las elecciones de mitad de mandato que serán decisivas. Pero ahí estamos ante un problema que después además nos va a afectar a nosotros, claro.
Claro, sí, antes que eso, Javier, estaba pensando, el caso del tema de los abogados es que parece que pasa un poco desapercibido porque como el sistema es tan distinto al español, pero hay que saber que en Estados Unidos el sistema judicial es carísimo y cualquier proceso judicial vale muchísimo dinero y una persona sin recursos tiene muy difícil acceso a un proceso con todas las garantías porque los peritos, porque todo vale muchísimo dinero. Entonces, la única posibilidad de avance real en materia de derechos humanos que se tenía de atacar de alguna manera al poder establecido ante vulneraciones de derechos eran los casos pro bono, estos grandes despachos de abogados que son carísimos, que cobran un montón de dinero, pero que curiosamente su prestigio se basa, por un lado, en todo lo que cobran y en todo lo que ganan, pero también en todas las horas que dedican a causas de este tipo, que son las que permiten de alguna manera avanzar a la sociedad estadounidense, porque son conquistas de derechos humanos, como hemos visto, como el tema de Guantánamo. Los temas realmente importantes son estos despachos. Entonces, no solo les hace la humillación de decir no podéis seguir haciéndolo, sino que es que vais a trabajar gratis para la administración. Para Entonces, todo lo contrario. Habéis estado exacto, descendiendo los tenéis valores que de la estabais democracia. trabajando gratis para los desheredados, para los que ven vulnerados sus derechos, para que no pueden con el sistema. Pues ahora vais a trabajar gratis para el que perpetra toda esa tropelía en un momento en el que va a haber aún más abusos de poder porque están amparados por el propio Trump y las órdenes ejecutivas están locas que van deteniendo por la calle al que le parece. Si tú eres inmigrante, esta mañana leía como a una familia afgana la habían repartido por 3 países distintos. Una familia afgana. Entonces el padre y el hermano van a Costa Rica, a otro lo mandan a otro país. O sea, es una brutalidad y entonces, ¿qué posibilidades habría quién puede parar eso? Lo podría parar el sistema judicial. ¿Qué necesitamos, abogados? Pues esto no se va a dar porque vas a trabajar para lo contrario y es obligado. Entonces, el alcance de la maldad, o sea, de la ocurrencia, es brutal. Y Claro. ese componente humillante, terrible, ¿no? Y ahora vamos con las universidades, que es que nos vaya a enseñar lo que ustedes queráis, que es esto de enseñar igualdad de problemas para diversidad, para tener alumnos pues con dificultades económicas, para tener alumnos de minorías religiosas o étnicas. Esto se ha acabado. Y si no, no te doy pasta, no te doy el dinero para financiarte. Y ahora O no te, o no te, te prohíbo eso, te te prohíbo. prohíbo tener estudiantes extranjeros. Claro, te quito las Aparte, visas, le ¿hay quito algo las más visas. contrario al conocimiento que la sinergia que pueda ser tener estudiantes, luego vendrá el profesorado de otros sitios y lo que se produce ahí para el sistema del conocimiento es Pero que yo no me podía imaginar, es que no sé cómo se le ha podido ocurrir. Es como una maldad tras otra, pensada, como tú dices, para humillar y arrodillar al adversario que se convierte en enemigo. sí, sí, vosotros habéis estado defendiendo los valores de la democracia liberal y esto es lo que yo me quiero cargar. Exacto. Entonces, a vosotros voy a utilizar de ahora en adelante no para defender los valores, sino para atacar los valores de la democracia liberal y sustituirlos por los míos. Es Sí. decir, que la policía siempre tiene razón, que se acabó el habeas corpus, que se acabó el crítica hacia los Guantánamo y cualquier cosa de esta naturaleza, sino que vosotros, en el caso de que haya algún problema de algún exceso judicial, etcétera, os vais a poner de parte de la administración en defensa de los que se han cometido los excesos y no en defensa de las personas que están protestando con razón y ejerciendo sus derechos y por lo tanto los valores de la democracia liberal. Entonces, eso es lo más importante que ha hecho hasta ahora porque ha sido al conjunto de la profesión de la profesión de los abogados, los bufetes de abogados. Sí, o sea, el American Lawyer, yo tengo curiosidad por ver este año cuando se haga el El ranking que ranking. se hace por parte del American Lawyer todos los años, qué lugar ocupan y si los bufetes tienen interés en estar en ese ranking o por el contrario desaparecer, porque ese ranking, precisamente una de las cosas que tenía era que daba un prestigio enorme al bufete, Claro. precisamente por la defensa del sistema, de la democracia, del sistema jurídico de la democracia liberal, ¿no? Entonces, eso es lo que le daba un prestigio enorme y hacía que hubiera mucha gente y que tuvieran muchos clientes que les interesara ser defendidos por esos bufetes, ¿no? O sea, para ellos no era una cosa altruista exclusivamente lo que hacían los bufetes, o sea, no era un acto de caridad, sino que era al mismo tiempo un acto interesado en el sentido de que así se promocionaban ellos y en consecuencia tenían mayor número de clientes que acudían a ellos para que defendieran sus casos, ¿no? Es decir, que todo esto, pues esto es lo que está intentando poner boca abajo. Esto es lo que está intentando poner boca abajo. Empieza a haber algunas resistencias,
hay algunos bufetes que están empezando a resistirse y que están empezando a acudir a los tribunales de justicia para poder hacer lo que las órdenes ejecutivas de Trump le impiden hacer, y que es la amenaza que está utilizando para conseguir que lleguen a acuerdos con ellos para que actúen de la forma contraria a lo que han venido haciendo durante estos últimos 25 años. Pero por ahí está, pero eso, claro, eso es gravísimo, porque eso es el ordenamiento jurídico y es una utilización de los mejores abogados, de los mejores bufetes, para no para defender a los débiles y a los que necesitan auxilio porque no pueden proporcionárselo por sí mismos, sino al contrario, para ayudar. Para perpetuar la violación de derechos y el incumplimiento sistemático de las garantías democráticas. Es increíble y tener a los grandes bufetes forzados a hacerlo gratis, además. O sea, es increíble. Además es una humillación, porque claro, Sí, para sí, ellos, sí. todos los que, bueno, está produciéndose dentro de esos bufetes de abogados, se están produciendo escapes, de abogados que ya dicen que no están dispuestos, empieza a haber resistencia también, pero realmente ahora mismo esa es la estrategia, y esa es la estrategia que está siguiendo también con el mundo universitario, Claro. Es decir, o sea, una política antielitista, pero decir, o sea, ¿esto qué es? La Universidad de Harvard, ¿qué se cree? Pues a por ella, Sí. a por ella. Y ustedes o aceptan que van a tener los currículum que yo diga y van a enseñar lo que yo quiero que digan, y se acabó la diversidad y se acabó el tema de la defensa del matrimonio homosexual, y se acabó la defensa de nada. O sea, ustedes van a enseñar con unos currículum que yo tengo que aprobar, y yo tengo que dar el visto bueno a los alumnos que vienen y a los que no vienen, si les doy la visa o no. Y de momento la visa se la ha quitado a todos los que están ya matriculados en este curso Increíble. académico, a todos les quita y la impide para el próximo curso. Y no, excepción de todo. Esto, evidentemente, aparte del golpe económico que supone, porque esto es el 27% del alumnado, y el alumnado que viene desde fuera paga íntegramente el coste de la enseñanza, que Es muy son cara. que con el alojamiento, etcétera, llega a ponerse en $87.000, 80, 97.000, $90.000 es lo que cuesta un curso para esos alumnos. Sí. Claro, multiplicado son 7.000 y pico de alumnos, los que ahora pues son una cantidad. Y sobre todo, además, que la universidad pierde la sinergia que genera esa llegada de gente de todos lados, y además que son muy buenos, Claro, porque los gente mejores. brillante de otros sitios que viene a nutrir su propio sistema universitario, investigador, y que luego acaban produciendo conocimiento y avances tecnológicos y de todo tipo que revierten, bueno, en la sociedad, no en el mundo entero, porque eso lo vamos a notar todo. Claro, buena parte de los premios Nobel que han tenido Estados Unidos en los últimos años son de ciudadanos extranjeros que han acabado yendo a estudiar allí, se han acabado nacionalizando americanos y han tenido premio Nobel, pero en general el extranjero es clave. En la Universidad de Princeton, en el programa de doctorado, americanos hay muy pocos. Americanos nacidos en Estados Unidos son poquísimos. La inmensa mayoría son estudiantes que vienen de otros países, de India, de Pakistán, de España, de Sudamérica. Es decir, o sea, hay esa captación de talento, De talento, totalmente. además de diversas partes, y esa fusión de todo eso es lo que convierte a esas universidades en lo que Lo son, que lo que son, son, claro. lo que han sido, y el peso que han tenido, y la importancia que han tenido. Entonces, yo recuerdo que esto me interesa porque el caso de la Universidad Alemana en la época de Sí, Hitler, fue el caso, era la mejor universidad. Era la mejor universidad del mundo con diferencia, pero con diferencia. Incluso con todos los escapes que tuvieron y con todas las pérdidas que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron a punto de inventar la bomba atómica sí. antes que Estados Unidos, y cualquiera sabe lo que hubiera podido ocurrir. Entonces Alemania era esa universidad era la cosa brutal, ¿no? Entonces, ya no Alemania sigue siendo Claro. un gran país, sigue teniendo una gran universidad, no cabe duda, pero no es comparable la Antes de universidad la- alemana después de Hitler
con lo que sí, era la universidad alemana del último tercio del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX, donde era realmente la mejor universidad con mucha diferencia que había en el mundo, ¿no? Pues esto vamos a ver qué ocurre con la universidad americana, a ver si qué aguanta pasa. el tirón, si aguanta el tirón, si reacciona y si consigue parar el golpe, o si por el contrario Trump hace lo contrario, y los alumnos además que no vienen, pues tendrán que irse a Inglaterra, tendrán que irse a Alemania, tendrán que irse a otros sitios, o tendrán que empezar a invertir en sus propias universidades y que no salgan. Y eso es importante porque, por ejemplo, en inteligencia artificial, el último invento que sacaron los chinos y que puso a todas las tecnológicas, se había hecho por ingenieros chinos, todos formados en China y ni uno había estudiado en el extranjero. Y consiguieron un sistema de inteligencia artificial que hacía lo mismo que hacía sistema, pero con mucho menos, pero con un Exacto. coste infinitamente Sí. inferior, ¿no? Y que produjo entonces Y aquella la parada, caída aquella en bolsa caída de todas en las la bolsa. grandes tecnológicas de Entonces allí. esto es lo que está. A mí lo que me parece y a mí lo que más me preocupa es que esta manera de humillar al adversario, de humillar y de utilizar la humillación del adversario como instrumento político, o usted se me somete o voy a por usted, y usted hace y el programa que yo quiero que haga, o somete, es lo que creo que nos van a hacer a los países europeos. Ahora vienen, a por nosotros vienen ahora. Sí, Ah, por nosotros vienen ahora. Y entonces vamos a ver el tema de los aranceles y el tema de utilizar la defensa y del chantaje. Decir, bueno, si queréis tener protección, una cosa de esta, pues tener que contrarrestar y que pagar. Entonces, pagar, tenéis que hacer, sí, este sistema de hacernos, en fin, de convertirnos en cierta medida en vasallos, es un vasallos. sistema feudal, es el imperio medieval que de pronto hace a los países vasallos, les obliga a pagar un peaje, les obliga a pagar un peaje. Entonces yo creo que eso nos va a venir en Nos va a muy acabar poco llegando, tiempo. O sea, está claro. y Sí. tenemos que estarnos preparando para eso porque nos va a venir en muy poco tiempo, y o somos capaces de defendernos o, o, o simplemente quedaremos pues como eso, como unos Sometidos vasallos, a como un una persona loco. subordinados Eso. sin poder tener una agenda propia Sí, en muchos terrenos, en muchos terrenos. Entonces, yo creo que no es un tema de política exterior, no es un tema de algo que ocurre. La historia americana ha sido historia universal. claro. La Declaración de Sí, Independencia y la Constitución hay la Constitución. americana y el sistema de justicia constitucional y todas estas cosas fueron inventos de los Estados Unidos que se han convertido después en elementos claves en todos los demás países del mundo, y que todos hemos aprendido mucho y nos hemos beneficiado. O sea, esa es una historia, no es historia local americana, historia universal. Pues esto también es historia universal, ¿eh? Sí, Lo de Harvard no es historia local, no es es historia local, es universal. historia universal. Eso que está en Harvard, eso a nosotros nos va a afectar más pronto que tarde, y tenemos que prepararnos porque lo que se nos viene encima es de una magnitud enorme. No sé hasta dónde llegará, ya lo veremos, tenemos que seguirlo, pero me Hay que parece que seguir. era muy importante que llamáramos la atención sobre este asunto porque no es americano, ¿eh? No es un No, problema de americano, es un problema europeo, sí. mm, sin lugar a dudas, sin lugar a Pues dudas. Pues nada, lo seguiremos atentamente. La verdad es que cada noticia es más preocupante que la anterior, y está bien poner el foco sobre cuestiones que han podido pasar más desapercibidas, pero que sin embargo tienen una trascendencia brutal, que nos indican una manera de actuar y, como tú dices, lo que posiblemente nos pueda suceder si no somos capaces de reaccionar a tiempo y de manera unitaria en la Unión Europea. Lo seguimos, ¿no? Seguimos. No a la humillación, no a la No humillación, a la humillación. no No a a la la humillación. humillación. Adiós, Javier, buenos días. Adiós.